En 1972, el precio medio de una vivienda era de aproximadamente $22.000. En 1982 se había triplicado a $66.000. El precio de un barril de petróleo en 1972 era de $3. En 1982 se había convertido en $30. De hecho, alguien con $1.000 en 1972 habría perdido aproximadamente el 60% de su valor en el transcurso de los 10 años siguientes, al depreciarse hasta un equivalente de $400 en 1982. Aunque pueda sonar completamente absurdo, es algo que sucedió realmente. Este fenómeno, conocido como inflación, destruyó por completo los ahorros de los ciudadanos de a pie. Por cierto, en los últimos 4 años, el dólar estadounidense no ha dejado de perder su poder adquisitivo, nuevamente a un ritmo récord. Desde junio de 2020, el dólar estadounidense ha perdido aproximadamente un 20% de su poder de compra. Durante este intervalo de tiempo, el precio de una vivienda ha pasado de $320.000 a $420.000, un aumento del 30%. El precio de una barra de pan de $1,4 en junio de 2020 ya rebasa los $2 hoy día, un aumento brutal del 40%. Todo esto ha llevado al mayor incremento de inflación en los Estados Unidos que hemos visto desde la década de 1980. Este es un gráfico que nos muestra el ritmo al que el dólar estadounidense está perdiendo su poder adquisitivo, y en 2022 alcanzó niveles alarmantes. Desde entonces hemos visto que el nivel de inflación ha bajado significativamente. Hoy se sitúa justo por encima del 3%, pero hay gran preocupación por el hecho de que parece haberse estancado en estos niveles, y en los últimos meses incluso ha comenzado a mostrar signos de girarse al alza. Por cierto, en este nivel del 3% es exactamente donde la inflación comenzó a repuntar en 1972 y que condujo a esa década con niveles de inflación increíblemente elevados, de la que acabamos de hablar. Y vemos ciertas similitudes en la forma en que la inflación se ha comportado en los últimos años, al compararla con los primeros años de la espiral inflacionaria de la década de 1970. Si efectivamente es el caso, lo peor podría estar aún por llegar con relación al poder adquisitivo del dólar. Antes de profundizar en si estamos ante un riesgo, asegúrese de no dejar pasar nuestro descuento del Black Friday que estamos ofreciendo en nuestro servicio premium. La razón por la que damos cobertura a la macroeconomía es para que el mayor número posible de personas proteja su patrimonio e idealmente obtenga beneficios del sinfín de oportunidades que el actual sistema financiero ofrece a los traders. A lo largo de 2024 hemos tenido una odisea que ha permitido a nuestros clientes beneficiarse sobremanera de las ideas de trading que les hemos proporcionado. En parte, lo que nos ha permitido lograr este fabuloso rendimiento a lo largo de 2024 se debe al enorme incremento de precios que hemos visto en activos como el oro, el mercado de valores de Estados Unidos y las criptomonedas. El oro ha subido más del 25% desde principios de 2024 y también lo ha hecho el S&P 500. Estas son revalorizaciones absolutamente récord, sin mencionar a Bitcoin, que ha subido más del 100%. ¿No son estas enormes apreciaciones de activos un reflejo de que el dólar estadounidense está perdiendo su poder adquisitivo una vez más y que la inflación en los Estados Unidos está repuntando? Por ejemplo, esto es lo que estaba haciendo el oro en 1972. Estaba subiendo fuertemente solo unos meses antes de que la inflación en los Estados Unidos comenzara a repuntar. Desafortunadamente, no es tan simple como eso. El oro, las acciones y el Bitcoin no forman parte de lo que se llama el índice de precios al consumidor, o IPC. El IPC se compone de una cesta de artículos de consumo que se mide cada mes para evaluar cómo varía la inflación en los Estados Unidos, y hay una razón por la que los activos financieros no están incluidos en dicha cesta, puesto que realmente no afectan al presupuesto diario del ciudadano medio, o al menos son menos relevantes que elementos como la vivienda, el precio del pan, el pollo, los huevos, el precio de la gasolina en las estaciones de servicio, el precio de los servicios médicos y el transporte. Estos son todos los artículos incluidos en el índice de precios al consumidor, y así es como se ve desde la década de 1970. Esta es la versión del índice de precios al consumidor que toma en cuenta todos los artículos que acabamos de mencionar. Y esta es otra versión del índice de precios al consumidor, pero que excluye alimentos y energía, lo que se conoce normalmente como el índice de precios de consumo básico. Es posible que esté pensando, entonces, ¿por qué razón excluirían los alimentos y la energía de los datos de inflación?
La alimentación y la energía son probablemente los dos artículos de necesidad más importantes para la supervivencia de cualquier ser humano. Pero aún así, la versión sin alimentación y energía es en realidad la medida preferida de inflación que utilizan los bancos centrales, como la Reserva Federal, para medir la inflación. La razón de esto tiene que ver con que los precios de los alimentos y la energía pueden ser muy volátiles y estar afectados por factores externos que no necesariamente reflejan la verdadera inflación subyacente en los Estados Unidos. De hecho, cuando comparamos el índice de precios al consumidor estándar con el índice de precios de consumo básico, vemos claramente que el índice de precios de consumo básico es mucho más estable que el estándar. Y desafortunadamente, la inflación subyacente en los Estados Unidos es la que hoy se muestra más persistente, o en otras palabras, no está realmente bajando a niveles más razonables. Veamos, la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, típicamente persigue un nivel de inflación de aproximadamente el 2%. Entre 2012 y 2020 fueron capaces de mantener la inflación en esos niveles, pero luego llegó la pandemia, se inyectaron billones en el sistema financiero y desde entonces la inflación nunca ha vuelto en la práctica a los niveles normales. Con el fin de averiguar hacia dónde se va a dirigir en adelante, necesitamos descomponer este IPC de consumo básico en sus diferentes componentes, y al hacerlo, vemos que el grueso de la inflación persistente que tenemos hoy día está impulsada por el alojamiento, o en otras palabras, los precios de la vivienda y el alquiler de apartamentos. Y aunque es cierto que los precios de la vivienda han venido subiendo en los Estados Unidos en los últimos 4 años, como mencionamos anteriormente, se puede observar que la tendencia ha cambiado de signo considerablemente durante el último año y medio. El precio medio de una vivienda en los Estados Unidos ha estado bajando ligeramente durante el último año, pero la parte del IPC de vivienda aún no lo refleja completamente. Los datos que el gobierno emplea para el IPC de la vivienda llevan un desfase si lo comparamos con lo que realmente está sucediendo en el mercado de la vivienda, por varias razones en las que no entraremos en este vídeo. No obstante, la principal conclusión es que el mercado de la vivienda en los Estados Unidos se ha enfriado considerablemente en los últimos años, y por ahora no tenemos señales evidentes de que vaya a recuperarse pronto. Si superponemos el gráfico de ventas de viviendas existentes en Estados Unidos y lo desplazamos hacia adelante alrededor de un año y medio, vemos que esta línea predice qué van a hacer los precios de las viviendas en los próximos 18 meses. Estos datos representan el número de viviendas que se venden en los Estados Unidos en cualquier momento dado. Típicamente, cuando el número de casas que se venden aumenta, se produce un aumento en los precios de la vivienda, una relación bastante lógica y sencilla. Y lo mismo ocurre cuando el número de ventas de casas se desploma, pues acaba resultando en una caída de precios. Hoy en día, las ventas de viviendas están en niveles bastante deprimidos. La combinación de altos tipos hipotecarios y una economía frágil es probablemente la responsable. Pero como podemos ver, esto posiblemente nos indique que los precios de las viviendas van a mantenerse estables durante el próximo año más o menos, de tal manera que si volvemos a los datos del IPC subyacente, sería de esperar que esta importante parte de la inflación subyacente en los Estados Unidos acabe reduciéndose en los próximos meses. Bien, ¿y qué cabe esperar de los otros componentes como los servicios médicos, los servicios de transporte y otros servicios esenciales que todavía suponen una parte significativa de la inflación a día de hoy? Veamos, el mayor peso en el coste de los servicios en la economía de Estados Unidos, por mucho, corresponde a los salarios. Y precisamente, la subida de los salarios en Estados Unidos ha sido notable desde la pandemia. En un momento dado, alcanzamos los niveles más altos de subidas salariales de los últimos 25 años de datos disponibles, y todavía se encuentra en niveles más elevados que la media hasta el día de hoy. Definitivamente, el crecimiento de los salarios está generando presiones inflacionarias persistentes y, lógicamente, crece la preocupación ante la posibilidad de que los salarios sigan subiendo y empujen a la inflación a cotas más altas una vez más. Sin embargo, por ahora, la tendencia en la subida salarial es a la baja. Si añadimos los datos de ofertas de empleo en los Estados Unidos y de nuevo adelantamos estos datos en un año aproximadamente, observamos que las ofertas de trabajo predicen cómo crecerán los salarios en el próximo año. Y en este momento, una vez que se han reducido bastante las ofertas de trabajo, no se vislumbran nuevas subidas salariales de manera inminente.
Y esto tiene todo el sentido porque si hay un gran número de ofertas de empleo en la economía, entonces las personas pueden encontrar un empleo fácilmente y pueden decidirse a negociar salarios más altos. Por lo tanto, un alto número de ofertas de trabajo en los Estados Unidos ejerce presión directamente sobre el crecimiento salarial. Si hay menos empleos disponibles, por el contrario, los trabajadores serán menos propensos a pedir un mayor salario, porque pueden estar más preocupados por simplemente mantener el trabajo que ya tienen. Tenemos que considerar otro elemento cuando se trata de los salarios, y para ello retomamos los precios de los alimentos y de la energía, puesto que si los precios de los alimentos en el supermercado suben, la gente naturalmente pedirá un salario más alto para poder cubrir las necesidades básicas. Y lo mismo ocurre con el petróleo. Si los precios en la gasolinera son altos, se vuelve más caro llegar al trabajo para los empleados, y eso les empujará a pedir subidas de sueldo. Por si fuera poco, en caso de subidas de los precios del petróleo, aumenta el coste de fabricación y transporte de la mayoría de los bienes de consumo, por lo que los precios de los alimentos y la energía pueden tener un impacto muy significativo en la inflación. El precio del trigo, maíz, arroz, gas natural, petróleo, todos son alimentos y energía, materias primas que pueden verse afectadas por circunstancias tales como los patrones climáticos, la escasez de suministro y, por supuesto, las tensiones geopolíticas, siendo el petróleo probablemente la materia prima más importante de todas. Tan es así que en la década de 1970 ocurrieron dos crisis del petróleo consecutivas, como resultado de la guerra del Yom Kippur en 1974 y de la revolución iraní en 1979. Ambas resultaron definitivas en el aumento de la inflación de la década de 1970. Y de nuevo, sigue habiendo preocupación porque algo similar ocurra hoy en el contexto geopolítico actual. Con todo, también hay alguna buena noticia. Estados Unidos ha aumentado significativamente su producción de petróleo en los últimos 30 años, principalmente gracias al fracking. Así que Estados Unidos se ha vuelto menos dependiente de las naciones de Oriente Medio para el suministro de petróleo. Estados Unidos produce actualmente un récord de 13,1 millones de barriles de petróleo al día. Es inigualable por ninguna otra nación. Arabia Saudita, por ejemplo, produce 9 millones de barriles de petróleo por día. Así que, en conclusión, todavía no vemos evidencias que nos hagan pensar en la aceleración de la inflación en los Estados Unidos en el corto plazo. Y esta es una opinión que hemos mantenido desde junio de 2022, cuando la inflación alcanzó su punto máximo. Por supuesto, eso no cambia el hecho de que el dólar estadounidense seguirá perdiendo su poder de compra, solo que es más probable que lo haga a tasas más habituales. Por eso es imperativo que todos los ciudadanos inviertan para proteger su patrimonio. En juego de mercados, nuestro enfoque se centra en especular sobre el precio de los distintos activos basándonos en nuestro conocimiento del mercado. Proponemos operaciones de trading con altas probabilidades de generar rendimientos en un corto periodo de tiempo, y cerramos las posiciones que se ponen en nuestra contra muy rápidamente. En otras palabras, somos profesionales de la gestión del riesgo. Asegúrese de usar el descuento del Black Friday que estamos ofreciendo mediante el enlace del vídeo, y así tendrá acceso a toda nuestra estrategia de inversión y trading.